Hay personas que no se pierden de un día para otro, no desaparecen de su vida haciendo ruido, pero se van borrando lentamente, casi sin darse cuenta, entre las necesidades de la familia, la maternidad, el trabajo, las responsabilidades, las exigencias y ese hábito tan aprendido de estar disponible para todo el mundo. ¿Te suena? Pero llega un día que se miran y ya no saben dónde terminan las obligaciones y dónde comienzan ellas. Y entonces aparece una pregunta que incomoda, pero también puede convertirse en el principio de un regreso. ¿En qué momento dejé de reconocerme? Bienvenidas, bienvenidos a Más allá de las páginas, este espacio donde los libros no ingresan solamente para ser reseñados. Acá lo que hacemos es abrirlos, atravesarlos y llevarlos a ese quirófano emocional en el que una historia puede tocar una herida o revelar una ausencia o devolvernos una parte de nosotros que creíamos perdida. Hoy quiero hablarles de este gran libro, gran libro. Se llama El arte de ser yo, recuperar mis líneas para volver a mí. Su autora es Guada Santa Cruz y está publicado por Ediciones Granica, es una de las novedades, así que ya está recontra disponible para que lo tengas en tus manos. Y la verdad que este no es un simple libro sobre creatividad, tampoco incluso es un manual teórico de arte terapia, ni una propuesta de autoayuda llena de fórmulas rápidas, no, para nada. Este es un cuaderno vivo, íntimo y la verdad profundamente humano, nacido de una experiencia personal. ¿Cuál es esa experiencia? La de la autora, la de una mujer que un día comprendió que se había desdibujado. Wada cuenta que llegó al arte terapia como se llega a ciertos abrazos, sin saber cuánto los necesitaba. Se encontraba perdida entre la maternidad y el hacer constante y la atención puesta en las demás personas. Por supuesto que no voy a spoilear el libro, pero le quiero contar un poco, que es lo que a mí me quedó. También las líneas que alguna vez había definido quién era se habían ido borrando hasta convertirla en, según su propia imagen, en una silueta sin contorno. Y me parece que muchas personas podrían reconocerse ahí, porque desdibujarse no siempre significa estar atravesando una gran crisis visible. A veces seguís trabajando, criando, cuidando, resolviendo, cumpliendo, o sea, seguís en tu rutina. De hecho, desde afuera pareciera que todo funciona, pero por dentro ya no sabes qué te gusta, qué es lo que deseas, qué necesitas, ni quién sos cuando nadie te está pidiendo algo. Y este libro nace de una premisa no, mejor dicho, nace precisamente de ese proceso de regreso. El arte no aparece como una exigencia estética, ni como la obligación de producir algo perfecto, no, aparece como un territorio en el que se puede jugar, explorar, equivocarse y crear sin ningún juicio. Un espacio capaz de decirnos, todavía estás acá. Mirá, y te lo digo y se me pone la piel de gallina. Ese todavía estás acá es una gran frase para que empieces a recordar y a repetirte. Pero antes de introducirnos en este recorrido, por supuesto que la autora nos abre una puerta profundamente personal, que es la historia de José, su hermano. Ella es la menor de 9 hermanos y José, quien la antecede, tiene autismo y lesiones cerebrales que le impidieron desarrollar el habla. Y dice que crecer junto a él la acercó desde muy pequeña a un mundo en el que las respuestas no siempre venían de afuera, ni podían expresarse mediante palabras. Cuenta que José le enseñó, sin proponérselo, el valor del silencio. Un silencio que no aparece como vacío, aparece como un lenguaje diferente, como un lugar en el que observar, imaginar y buscar hacia adentro es posible. Y con los años, Wada comprendió que aquel vínculo también había sembrado en ella el deseo de acercarse a quienes se sienten desconectados. Esta historia, que va a salir mucho más en el libro, por supuesto, no está colocada al comienzo del libro por casualidad. Nos muestra de dónde nace su sensibilidad y por qué el arte se convierte para ella en un puente hacia otras personas también, pero también hacia aquellas partes propias que quedaron sin voz, esas partes que tenemos nuestras, aún sin voz.
El recorrido, lo vas a ver, está muy bien organizado y me encantó en 3 momentos simbólicos: la oruga, la crisálida y la mariposa. Son 3 procesos y esa lección representa muy bien el tipo de transformación que propone, por supuesto, en su libro. A ver, la oruga no es una versión equivocada de la mariposa, es una etapa necesaria. La crisálida tampoco es un lugar cómodo ni vistoso, pero es el espacio en el que la forma conocida deja de servir, aunque la nueva todavía no puede ni siquiera verse. Porque muchas veces queremos llegar directamente a la mariposa, queremos sentirnos mejor, recuperar la alegría, volver a reconocernos y sobre todo despegar las alas cuanto antes, ya, que lo queremos ya ahora. Pero acá la autora propone respetar el proceso fundamental. Primero hay que observar cómo llegamos hasta acá. Después animarnos a entrar en ese territorio interno en el que algo se desarma y recién entonces comienza a aparecer una nueva manera de habitarnos. Por eso vas a ver que tiene ejercicios, por supuesto, este libro, y no funcionan como tareas que deben cumplirse correctamente, sino que son como invitaciones a detenerse, a mirarse y expresarse sin buscar resultados perfectos. Acá el valor no está en hacer una obra hermosa, sino en descubrir qué aparece cuando dejamos de controlarlo todo. Porque por supuesto que hay emociones que no encuentran una frase, pero sí encuentran un color muchas veces. Hay dolores que no pueden explicarse, pero toman forma en un trazo, en una escritura. Hay partes nuestras que permanecieron escondidas durante años y se animan a salir cuando comprenden que no serán juzgadas. El arte de ser yo habla de recuperar las líneas propias, pero no para volver exactamente a quien éramos antes. La vida nos atraviesa, nos modifica y nos deja marcas, por supuesto. Volver a la misma que éramos antes, uno mismo, no significa borrar lo vivido, sino integrar esas experiencias sin permitir que ocupen toda nuestra identidad. Recuperar las líneas es volver a reconocer nuestros límites, nuestros deseos, nuestra voz, nuestros colores y también nuestras partes rotas. Es dejar de ser solamente aquello que hacemos por los demás, para preguntarnos quiénes somos cuando dejamos de rendir, de responder y de sostener. Pasar que este libro no propone soluciones mágicas, y eso justamente es toda la parte de su honestidad. Propone algo mucho más profundo, que es un proceso real de autoconocimiento atravesado por la ternura. Porque mirarnos con honestidad sin ternura puede convertirse en otra forma de castigarnos. No se trata de reprocharnos cuánto tardamos en volver, sino de comprender por qué nos alejamos y comenzar a construir el camino de regreso. Este es un gran libro que se lo recomiendo. Esto fue Más allá de las páginas, el espacio donde un libro puede convertirse en espejo, en refugio, en puente y algunas veces también en una puerta. Soy Silvia Cosimano, terapeuta emocional y coach ontológico, además de escritora. Y acá El arte de ser yo, que su autora, como les dije, es Guada Santa Cruz. Vuelvo a decirte, no viene a decirte cómo deberías ser, viene a ofrecerte un espacio para que vuelvas a preguntártelo. Y quizás todavía no tengas una respuesta. Quizás hoy solamente puedas reconocer que llevas demasiado tiempo lejos de vos. Pero todo regreso comienza así. No cuando ya encontramos el camino completo, sino cuando dejamos de seguir alejándonos. Tal vez todavía conserves incluso tus colores, o tengas que empezar a diseñar unos nuevos, a definir unos nuevos. Tal vez tus líneas no se borraron definitivamente. Tal vez permanecen debajo de todo lo que hiciste para cumplir, para pertenecer y para sostener. ¿Esperando a qué? Esperando a que vuelvas a mirarlas. Esperando que recuerdes que incluso después de la oruga y de la oscuridad de la crisálida, todavía existen alas dentro de vos. Que disfrutes este gran libro, El arte de ser yo, de Guada Santa Cruz, y lo encontrás en Ediciones Granica.